Hola, ¿cómo estás? Bueno, entonces te voy a explicar cómo se debe diligenciar esta otra escala, que es la escala PANS. Esta escala la debe diligenciar un familiar, ¿listo? En este caso podría brindar la información, ya sea algún familiar cercano que viva contigo, padres, madres, hermanos, una persona que comparta constantemente en los últimos meses contigo y que pueda dar razón de cómo estás tú como paciente. Esta escala va a tener como puntos de referencia, una escala como de 1 a 7, de 0 a 7, donde 0 sería ausente. Entonces vamos a marcar acá, por ejemplo, una X en la casilla que yo crea que mejor define, ¿cierto? O si el estado es mínimo, leve, moderado, moderadamente severo, severo o extremo. Yo marco una X en la que creo que mejor lo describe. Solamente puedo marcar una X por cada uno de los ítems, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá este ítem que dice delirios, entonces solo puedo marcar una X, ¿cierto? O sea, yo no podría decir al mismo tiempo que esto es leve y severo, no, porque no tendría sentido, sino que si la característica se presenta en el paciente, voy a decir, pues entonces el grado, en mi opinión, qué tan severo es el asunto, ¿sí? Si eso es moderadamente severo, severo, extremo, o es algo mínimo, leve o moderado, en fin. O si está ausente completamente, ¿listo? Entonces, eso con respecto a cómo se puntúa, ¿cierto? Cómo coloco yo la X, ¿sí? Ahora, voy a entrar a explicar cada uno de estos síntomas, a qué hace referencia, para que así de esa forma tú sepas cómo debes entonces calificar. ¿Qué son delirios? Los delirios son creencias que la persona tiene, en este caso el paciente, ¿cierto? Donde se mantienen muy, muy firmes, pero que no corresponden con la realidad. Entonces, por ejemplo, un delirio puede ser que me están siguiendo, que me quieren hacer daño, que me quieren robar, ya sea mis pensamientos o mis cosas, me quieren lastimar. Entonces, ahí yo defino, ¿cierto? Si no está presente, entonces marco que no. O si sí está presente, entonces aclaro si eso es mínimo, leve, moderado, moderadamente severo, severo o extremo. ¿Listo? En los últimos 3 meses, voy a hacer referencia a esto, en los últimos 3 meses. Desorganización conceptual, es decir, que a veces la persona habla o responde de forma incoherente. Entonces, por ejemplo, salta de un tema a otro sin ninguna conexión. Puede estar diciéndome, por ejemplo, ayer comí tal cosa y de un momento a otro cambiar y decir, no, es que definitivamente hoy el clima no sé qué y saltar de un tema a otro eh, así, rápidamente. Conducta alucinatoria. La conducta alucinatoria hace referencia a que la persona, por ejemplo, empieza a hablar en voz baja, ¿sí? O dice que está escuchando voces y está hablando con esas voces que él está escuchando. O, por ejemplo, gira la cabeza mirando algo que pues él dice que ve, pero pues realmente no hay nadie más que esté viendo lo mismo. ¿Sí? O por ejemplo, se mira el cuerpo y dice que siente cosas cuando pues realmente ahí no hay nada. Dice, por ejemplo, que siente que hay arañas que están pasando por su mano o por su cuerpo y, por ejemplo, pues nada de eso está sucediendo. Entonces, si eso sucede, ¿no? Excitación. Esto, por ejemplo, hace referencia a que la persona, por ejemplo, habla muy fuerte, no se queda quieto, interrumpe constantemente, ¿sí? Camina de un lado a otro, o sea, está como demasiado activo, ¿sí? O sea, demasiado exacerbado el estado de ánimo. Grandiosidad, por ejemplo, indicar que él tiene un mensaje divino que dar, que Dios le dio un mensaje divino que dar al universo, a las personas, y que entonces él está acá para dar ese mensaje. La suspicacia o persecución es que sospecha que otros quieren, por ejemplo, envenenarle la comida, quieren hacerle daño, que dice, por ejemplo, no es que yo sé que la vecina X me quiere envenenar, o tal persona o tal familiar me quiere hacer daño, ese tipo de cosas, ¿listo? Hostilidad, pues básicamente que la persona contesta de forma desafiante, se enoja con marcada facilidad, o inclusive pues se observa amenazante, ¿sí? O sea, llega a amenazar con querer lastimar a la otra persona o querer golpear o lo ha intentado hacer. ¿Listo? Estos síntomas vamos a mirar, analizar si han estado presentes en los últimos 3 meses. ¿Listo? En los últimos 3 meses si han estado presentes. Ahora, venimos con estos síntomas que son más de corte negativo, es decir, como más bien hacia la baja del ánimo. Entonces, por ejemplo, aplanamiento afectivo. Entonces, en este caso es que el paciente hable con voz, un tono de voz monótona,
sin cambios faciales, sin expresividad emocional, o sea, como que su tono sea plano completamente, sin ningún tipo de expresión en su rostro, súper frío, o sea, como que no demuestra nada ni que está nada, ¿sí? O sea, como que uno lo ve parco completamente. Retraimiento emocional es que no expresa afecto ni cercanía, evita mostrar sentimientos incluso con personas cercanas, entonces no muestra muestras de abrazar, de querer que lo consientan, de darme un abrazo, de querer saludar de beso, o sea, todo ese tema no, muy retraído emocionalmente. Empatía limitada es que, por ejemplo, la persona pareciera no comprender el dolor que siente la otra persona, ¿sí? Entonces, uno le puede decir como, pero mira, como esto me lastima o como esto me duele lo que estás haciendo en este momento y pareciera que la persona no le importa, ¿sí? O sea, como que no muestra ningún tipo de empatía, ¿sí? O se mantiene muy indiferente a las cosas. Retraimiento social hace referencia a que la persona pasa la mayor parte del tiempo aislado de su habitación, evitando el contacto social, ¿sí? O sea, se la pasa la mayor parte del tiempo encerrado, básicamente. Dificultad para la conversación fluida o el pensamiento, perdón, dificultad para el pensamiento abstracto. Entonces, por ejemplo, es que la persona a veces pareciera no entender, por ejemplo, el doble sentido, ¿sí? O no pareciera entender el sentido figurado de las cosas, como que le cuesta ese procesamiento complejo de la información, como que le dan una instrucción y a veces como que tardan en entenderla, ¿sí? Entonces, como que esa parte de ese pensamiento abstracto le cuesta. Dificultad para mantener una conversación fluida, entonces la persona tiende a contestar con frases muy cortas, ¿sí? Hace pausas muy largas entre una palabra y entre una frase y otra, necesita muchísimo estímulo para poder continuar una conversación, pero sus frases realmente son muy cortas en la conversación. Pensamiento estereotipado básicamente es que repita varias veces una misma frase sin importar la pregunta que se le haga, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que se le diga como, ¿cómo estás? Bien, ¿sí? ¿Qué hiciste ayer? Bien, ¿sí? O sea, como que sea una respuesta estereotipada, la misma, ¿sí? Que muestre mucha inflexibilidad en su pensamiento. Eso es el pensamiento estereotipado. Estos otros síntomas también los vamos a responder. Entonces, por ejemplo, acá dice preocupación somática. Em, Preocupación somática hace referencia a que, por ejemplo, la persona o el paciente considera todo el tiempo que tiene alguna enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, entonces dice, no, es que yo me duele el estómago, entonces de seguro yo tengo un cáncer, ¿sí? Y entonces, a pesar de que pues todo está médicamente, digamos, normal, entonces la persona hace este tipo de afirmaciones, ¿sí? O está muy preocupada por su salud física. Ansiedad es que muestra mucha tensión, está muy inquieto, dice que tiene miedo, sí, que se expresa con miedo, con temor. Sentimientos de culpa es que insiste que, por ejemplo, ha sido una mala persona, que merece un castigo, sí, que definitivamente todo es su culpa, ese tipo de cosas. Tensión hace referencia a que el paciente se puede observar como rígido, como apretando, por ejemplo, las manos en una postura como muy tensa todo el tiempo. Manerismos y actitud postural hace referencia a que, por ejemplo, la persona tiende a tomar como posturas en su cuerpo que a veces son un poco extrañas o poco habituales, su forma de caminar puede ser que haya cambiado, ¿sí? Entonces, no sé, como que su postura, digamos, se mantenga como así y como rígida, ¿sí? Que tú dices, de pronto eso no es habitual en él y él no estaba así antes y ahora como que mantiene una postura muy rígida, ese tipo de cosas. Depresión, que pues llora con más frecuencia, se siente vacío, dice que no quiere vivir más, ese tipo de cosas son asociadas a la depresión. Retardo motor es que la persona camina lento, se mueve muy despacio, todos sus movimientos son como muy lentos, lentificados. Falta de cooperación hace referencia a que la persona se vuelve como apática, rechaza, por ejemplo, contestar preguntas, guarda silencio, se niega como a colaborar, digamos, durante alguna reunión, algún tema de valoración médica y demás. Contenidos de pensamiento inusual hace referencia a que, por ejemplo, él haga referencia a sea, como que tiene pensamientos que no son, digamos, habituales, no son están fuera de lo común. Por ejemplo, decir que, no sé, los carros, los colores de los carros en las calles tienen mensajes secretos que solo él puede entender. Sí, ese tipo de pensamientos podría ser un tipo de pensamiento inusual. Desorientación es que la persona no recuerde en qué fecha está, en qué año está,
no sepa en qué lugar se encuentra, haya olvidado datos incluso propios de su orientación de él, o sea, su nombre, fecha de nacimiento, cuántos años tiene, ese tipo de cosas. Atención deficiente hace referencia a que se distrae fácilmente con ruidos que de pronto suenen de un momento a otro, se va, pierde el hilo en una conversación. Falta de juicio es que la persona asegura que no necesita, por ejemplo, ningún tipo de tratamiento, que no necesita ayuda, que está bien, ¿sí? Que no tiene nada. Sí, que todos están mal, pero pues que él no tiene nada, que no es cierto que tenga ningún tipo de enfermedad, que no necesita ningún tipo de medicación. Alteración de la voluntad hace referencia a que la persona pasa, por ejemplo, todo el día acostado, no se baña, no come, a menos de que, mejor dicho, se le insista un montón, o sea, por él, si nadie le dice nada, él se quedaría ahí acostado todo el tiempo. Pobre control de impulsos, pues que la persona, por ejemplo, grita de un momento a otro, empuja a las personas sin razón alguna, ese tipo de cosas. Preocupaciones que, pues bueno, expresa de forma abierta que todo va a salir mal, tiene pensamientos catastróficos, que sí que todo va a salir de control de un momento a otro. Y evitación social, por último, hace referencia a que la persona evita mirar a los ojos, evita acercarse a otras personas a interactuar con ellos, más bien se aparta, ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, recuerda que cada uno de estos ítems se contesta, pues, si es cero, o sea, perdón, no cero, sino colocas una X, si es ausente, mínimo, leve, moderado, moderadamente severo, severo o extremo, y así en cada uno de ellos. Y así es como se llena esta escala PANS. ¿Listo? Entonces espero que sea claro. Igual cualquier duda yo quedo súper pendiente.